Muy buenas noches, doctores. Por favor, confírmeme de que se alcanza a ver la pantalla. Buenas noches, amor de mi vida. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Vamos a comenzar la jornada del día de hoy, doctores, con los temas de infecciones vaginales y de transmisión sexual. Para el primer tema tengo un caso clínico, paciente de 33 años, de actividad sexual activa, acude a consulta por presentar flujo vaginal de mal olor, asociado a prurito y disuria leve desde hace 5 días. Refiere episodios similares previos tratados con antibióticos orales, pero sin diagnóstico microbiológico. Niega fiebre o dolor abdominal. Refiere cambios en su dieta reciente, incluyendo el uso de probióticos. Al examen físico se observa un flujo vaginal blanco grisáceo homogéneo, sin inflamación y vaginales ni de cervix. Al examen con espéculos revela ausencia, perdón, de úlceras cervicales. El pH de la vagina es 5,5. Prueba de aminas es positiva. Se realiza microscopía con solución salina en contra de células clave. Tenemos que tener en cuenta de que la zona genital posee flora microbiana normal. ¿Ya? Momento, ¿me escuchan entrecortado? Se escucha muy despacio. Sí, un poco. Está normal, doctor. A ver, revisen sus conexiones, por si acaso, doctores, o a alguien le pasa que me escuchen recortado. No, también Está reportan que bien. está normal. Continúen, doctores, revisen por favor sus conexiones. Bien, Doctor, se oye entrecortado. es su conexión, doctora, entonces, porque muchos me reportan que está normal. Está normal, doctor. Está Continuemos. todo normal, doctor. Genial. Continuemos, doctores. Este, Toda zona del cuerpo posee una flora microbiana normal, que durante el paso del tiempo, es más, esos microorganismos nos ayudan a hacer un equilibrio y una simbiosis para que el cuerpo trabaje de manera homeostática. Pero hay ocasiones en las cuales se rompe este equilibrio y se produce una serie de cascadas, ¿no? Por ejemplo, infección, que es la presencia y replicación de microorganismos en el tejido del huésped, ¿no? Infección subclínica es la presencia de un agente, pero que no produzca enfermedad, mientras que enfermedad sí es la expresión clínica del germen que está colonizando. Justamente colonización es la presencia de bacteria sin producir enfermedad, ni siquiera infección subclínica. Portador es aquella persona colonizada pero no expresa la enfermedad. Patógeno es un microorganismo capaz de invadir un cuerpo. Virulencia es la capacidad de producir enfermedad. Trofismo celular significa la presencia de determinadas bacterias, ¿ya? Patogénesis es el establecimiento de una infección multifactorial y que intervengan los microorganismos. Y patogenicidad ha sido definida como los mecanismos por los cuales un microorganismo puede causar una enfermedad, ¿ya? Entonces, en función a la zona genital, miren, puede cambiar la interferencia hormonal, ¿ya? El trofismo, es decir, si está en estado de antes de la menarca, en etapa reproductiva y posmenopausia, las células pues van a ir cambiando. A esto puede modificarse la flora microbiana. La presencia de bacteriocinas, ¿ya? El uso de tóxicos, factores inmunológicos y la inmunoglobulina A pueden modificar la microbiota de la flora microbiana normal de la vagina, ¿ya? Entonces, en etapa reproductiva de la mujer, que es donde más se presentan los procesos infecciosos, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que hay una homeostasis dada por principalmente los estrógenos. Los estrógenos se encargan de secretar ácido láctico, ¿ya? Y este ácido láctico es muy favorable además para la presencia de los lactobacilos. Los lactobacilos a la par secretan también ácido láctico, ¿no? Entonces, esto le da una característica de un pH vaginal de 4,5, es decir, ácido. Y también puede estar influenciado en función a agentes externos. Muchos más agentes pueden estar en la vagina,
pero en función a los estrógenos, microorganismos y la influencia, es que se conoce la triada de la homeostasis en la flora microbiana normal, ¿ya? Entonces aquí tenemos mecanismos protectores para esta zona, ¿no? Dentro de la primera barrera superficial, piel, membranas, epitelio ciliado, inclusive aquí está el vello pubiano, el que esté ácido, la vagina es un mecanismo protector y la misma microbiota, ¿ya? En función a los factores químicos y celulares, las principales células que ayudan a la protección del lugar son los fagocitos, células natural killer, la inflamación, situaciones químicas y la fiebre. Y en función a la inmunidad, sabemos que tenemos tres tipos de inmunidades, la específica, la diversa y la de memoria. En ciertos casos de que todo ser humano nace con una inmunidad, conforme va pasando el tiempo, forma una inmunidad, y la otra es aquella que con el paso del tiempo, a la par, el cuerpo va haciendo memoria para que si hay una nueva infección, pues esa infección no tenga la letalidad de un cuadro anterior. Aquí podemos ver, miren, son varios los gérmenes que pueden encontrarse en el tracto genital sin que fueran de circunstancia patológica, ¿no? Los lactobacilos es el más importante, pero también puede haber Corynebacterium. Dentro de la familia de Staphylococcus, los Epidermidis, los Aureus, los Streptococos del grupo D y los hemolíticos. En los bacilos gram negativos, E. coli y Klebsiella se pueden encontrar. Bacilos gram positivos, nuevamente en lactobacilos, pero puede haber Eurobacterium, Propionobacterium, Clostridium, SPP, Bifidobacterium. Cocos gram positivos como peptococos y peptoestreptococos, así los gram negativos como bacteroides y cocos gram negativos como Veillonella. Como hay tanta flora, podemos darle una clasificación, ¿no? En función al tiempo en el cual está la microbiota. Una es la permanente, como por ejemplo la lactobacillus, ¿no? Está prácticamente en toda la etapa de la etapa reproductiva de la mujer. No cambia, nunca se va a ir. Tenemos algunos casos que es esporádica, ¿no? Infecciones que pueden aparecer, desaparecer, desaparecer. Las que son intermitentes, no necesariamente que se llame están todo el tiempo, pero y es más frecuente su aparición. Y tenemos a la flora que es patógena, la que solo ocurre en estados patológicos. Y claramente por esto tenemos que se le llama hoy en día los criterios de Nugget y Amsel y también los criterios de I e Eason, ¿no? Para la clasificación de la microbiota. Dentro de la clasificación de Nugent podemos encontrar, ¿no?, que un score de 7 a 10 es correspondiente a vaginosis bacteriana, un score de 4 a 6 microbiota intermedia y que el score sea de 1 a 3 es microbiota natural. Mientras que en la clasificación de I e ISO, tipo 0 es ausencia de gérmenes, tipo 1 microbiota habitual, tipo 2 microbiota intermedia, tipo 3 vaginosis bacteriana y tipo 4 anormal. Evidentemente, los lactobacilos son más predominantes en etapas reproductivas de la mujer por la acción del estrógeno, la menstruación, pero hay situaciones en las cuales en la etapa de la vida, no de la etapa reproductiva característicamente, van a ocurrir también floras que van a ocurrir, ¿no? Periodo perinatal, por lo general, solo transferencia del canal del parto, ¿sí? En los lactantes solamente vamos a encontrar flora de piel. La menarca ya va a instalarse con la primera menstruación, la aparición de los lactobacilos, más representativos en edad reproductiva. En el embarazo y puerperio baja un tanto la concentración y es por eso es que hay infecciones oportunistas, como en candidiasis, por ejemplo. Y en la posmenopausia, la bibliografía refiere que todavía persiste la presencia de lactobacilos e inclusive hasta se pueden estar más poblados por esta bacteria saprófita. También tenemos que tener en cuenta que hay situaciones que pueden modificar la flora microbiana por un agente externo que no sea patógeno, ¿no? Como por ejemplo las toallas y duchas vaginales, los hilos de dispositivo intrauterino, los diafragmas y pesarios, ¿no? El caucho es un material diferente para la flora,
Pero también tenemos situaciones patógenas como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, que altera considerablemente la flora microbiana, como el uso indiscriminado de antibióticos, especialmente este último para presencia de candidez. Aquí podemos ver dentro de las bacterias que son patológicas cómo colonizan el tracto genital. En la vagina es común encontrar cándida, tricomona, el complejo GAM o la vaginosis bacteriana y el Streptococcus agalactiae. Mientras que en cuello del útero vamos a encontrar Neisseria, clamidia, micoplasma, ureoplasma y listeria. Dentro del arsenal que tenemos para poder hacer un diagnóstico, está en el estado microbiológico, pedir microscopía, podemos solicitar para las infecciones, podemos pedir algunos cultivos, algunos reaccionan, algunos no, podemos solicitar antígenos, anticuerpos o pruebas biomoleculares. Empezamos a desglosar las principales infecciones vaginales. La más importante probablemente es la vaginosis bacteriana, compuesta por el complejo GAM, que viene de Gardnerella vaginalis, anaerobios, mobiluncos y micoplasma, ¿no? GAM. Los factores de riesgo para la infección con estas bacterias es en función a la edad, más frecuentes en edades peri y posmenopáusicas, aunque es también de etapa reproductiva. La raza negra la pasa un poquito más. El tabaquismo, el uso de dispositivo intrauterino, el uso de duchas vaginales y también funciones y factores de sexualidad como el cunilingus. La vaginosis bacteriana, además de producir un flujo grisáceo que tiene un olor muy característico a pescado, las pacientes pueden presentar prurito genital, ¿ya? Puede haber complicaciones. Mucho interés en función a las obstétricas. Puede producir amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas. En etapas de no gestación es un agente que se llama que puede producir enfermedad pélvica inflamatoria, pero también es un agente que le da paso a clamidia para que haga enfermedad pélvica inflamatoria. También produce cuadros de endometritis en la etapa de puerperio. Es una puerta de entrada para virus del papiloma humano. Le gusta mucho andar con el virus. Y la inmunodeficiencia humana siempre va a ser un factor para la colonización de esta bacteria, ¿no? Dentro de los criterios que se llaman laboratoriales, podemos ver que hay un pH mayor, perdón, a 4,5 porque se pierde la acidez, un test de amina positivo y con una reacción de hidróxido de potasio positiva, la presencia de Clue cells, que son unas células cuadradas, vacuoladas, con un núcleo central muy característico de la vaginosis bacteriana. Podemos ver la función a la microscopía y el flujo, ya les había comentado, ¿no? Homogéneo, grisáceo, de mal aroma. El tratamiento principal para esta infección es metronidazol. Dentro de las alternativas podemos utilizar clindamicina y timidazol. Metronidazol sigue siendo el mecanismo, medicamento de elección para esta enfermedad. Tenemos también la candidiasis vaginal. Esta ya no es un complejo bacteriano, sino que es un complejo micótico, es un comensal dimórfico. Varias son los agentes que pueden producir candidiasis, pero el más representativo es Candida albicans para zona genital. Factores de riesgo que predisponen a la candidiasis vaginal: embarazo, uso de anticonceptivos orales, diabetes, los estados de inmunosupresión juegan un papel importante, el uso irracional de antibióticos como también de corticoides y situaciones hormonales. Aquí lo hormonal sí interfiere. Y tenemos que destacar que hay dos tipos de candidiasis vaginal. Una es la no complicada, que por lo general se asocia a Candida albicans, es la paciente que lo presenta esporádico, es de leve a moderada en su signo-sintomatología y la paciente por lo general no está inmunocomprometida. Pero tenemos una candidiasis complicada, que esta es debida a Candida no albicans. Las pacientes tienen recurrencia en la infección, cuadros severos en la sintomatología y la inmunidad está comprometida en la paciente, ¿no? Es inmunodeprimida por lo general.
También podemos tener en cuenta que hay tipos de respuesta en relación a linfocitos T, los tipo H1, que se llama, en esta respuesta de linfocitos TH1 va a haber la presencia de macrófagos, interleucinas 2, 12 e interferón gamma, la inmunoglobulina anticándida, ¿ya? Y favorece el cuadro asintomático. Mientras que en los linfocitos TH2 van a estar, que se llama representativos por interleucinas 4, 5 y 10, la presencia de mastocitos, se va a elevar la inmunoglobulina E en este caso y son que se llama pacientes que vayan a presentar candidiasis recurrente. Entonces, en la candidiasis, por lo general, la paciente va a presentar prurito intenso, pueden presentar vulvodinia, que es el dolor en la vulva, dispareunia y hasta pueden presentar inclusive síntomas urinarios. El flujo es muy característico, blanquecino, grumoso, como si fuera leche cortada. Podemos encontrar eritema vulvar y vaginal, edema de estas regiones y además de descamaciones y úlceras, ¿no? Para el diagnóstico sirve mucho la microscopía en este caso, donde aquí podemos encontrar los hifas o blastóforos de Cándida, no son como es las rayitas. Esas son, ¿sí? Son características. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar, el tratamiento de elección siempre es con clotemazol. También podemos utilizar antifúngicos como el ketoconazol, el ketoconazol, el fluconazol, el itraconazol, la nistatina, el ácido bórico. Funcionan bastante bien, pero siempre es el clotrimazol el medicamento de elección. Otras infecciones endógenas, no que se llaman frecuentes, estas son raras, por eso se llama vaginitis aeróbica, que está producida por lo general por estreptococo del grupo B y enterobacterias. Tenemos también la vaginosis citolítica. Aquí el agente es Leptotrix. Por lo general a veces ni siquiera se encuentra un patógeno característico para las infecciones y basta el aseo con bicarbonato de sodio para el tratamiento. Con el pequeño resumen del tema, vamos a comenzar a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Repasando nuevamente el caso clínico, de 33 años con antecedentes de actividad sexual activa, acude a consulta por presentar flujo vaginal de mal olor, asociado a prurito y disuria. Desde hace 5 días, refiere episodios similares previos tratados con antibióticos orales, pero sin diagnóstico microbiológico. Niega fiebre, dolor abdominal, refiere cambios en su dieta reciente, incluyendo el uso de probióticos. Al examen físico se observa flujo vaginal grisáceo, homogéneo, sin inflamación evidente de las paredes ni del cérvix. El examen con espéculos revela la ausencia de úlceras cervicales. El pH vaginal es de 5.5, prueba de aminas es positiva. Se realiza microscopía con solución salina encontrando células clave. ¿Qué hallazgo microscópico es más específico para el diagnóstico de vaginosis bacteriana? Presencia de células clave, hifas, tricomonas, neutrófilos en campo abundante o flora microbiana normal. Para vaginosis bacteriana, típico células clave. ¿Qué complicación se asocia más frecuentemente a la vaginosis bacteriana en mujeres embarazadas? Coriamnionitis, parto duro, aborto espontáneo, restricción de crecimiento intrauterino o preeclampsia. Evidentemente puede ser para coriamnionitis, puede ser para aborto espontáneo, pero lo que más puede producir es amenazas, ¿no? Tanto la de parto prematuro como la de aborto.
¿Cuál de las siguientes condiciones no se asocia típicamente a vaginosis bacteriana? Uso de duchas vaginales, antibióticos recientes, uso de dispositivo intrauterino, relación monógama con pareja estable o relaciones sexuales con múltiples parejas. Mientras la paciente no tenga promiscuidad, bajemos los factores de riesgo, no va a presentar vaginosis bacteriana, ¿no? Y la respuesta sí es relación monógama. ¿Cuál de los siguientes factores podría prevenir la recurrencia de la vaginosis bacteriana? Uso de duchas vaginales, administración de probióticos orales, uso prolongado de metronidazol, cambio de pareja sexual o la abstinencia sexual. La administración de probióticos orales o vaginales va a mejorar la flora microbiana y por ende, que se le llama, también podemos prevenir las infecciones. La capacidad de un microorganismo de producir enfermedad se denomina infección, enfermedad, colonización, patogénesis o virulencia. Tenemos infección, presencia y replicación de microorganismos en los tejidos del huésped. La respuesta es variable, puede desencadenar una infección o una enfermedad. Infección subclínica, relación entre agente y huésped limitada por una respuesta inmunitaria. Enfermedad, expresión clínica de la infección. Colonización, presencia de microorganismos sin producir enfermedad clínica o subclínica. Portador, persona colonizada por un organismo pero no demuestra enfermedad. Patógeno, microorganismo capaz de invadir el cuerpo y producir enfermedad, pero virulencia es la capacidad del patógeno de producir enfermedad, ¿no? Que la respuesta es virulencia. ¿Cuál es el valor del pH vaginal para evitar el crecimiento excesivo de bacterias potencialmente patógenas? Recording in progress. Bajo la influencia de los estrógenos, el epitelio produce glucógeno que se degrada por acción de las especies de lactobacilos a glucosa y finalmente en ácido láctico. Este último mantiene un pH vaginal menor de 4,5 que previene un crecimiento de bacterias patógenas, ¿no? Entonces sí, menor a 4,5. Es ácido el pH vaginal. Son microorganismos que forman parte de la microbiota vaginal habitual, excepto Epidermidis, Staphylococcus aureus, E. coli, clamidia o Streptococcus beta hemolítico.
Los microorganismos que forman parte de la microbiota vaginal pueden incluir bacterias convencionales, hongos y hasta molicutes, ¿no? En cuanto a las bacterias, pueden ser aerobias, anaerobias. Y podemos ver, ¿no? A microorganismos aerobios facultativos, bacilos gram positivos, lactobacillus, corynebacterium, cocos, estafilococos, epidermitis, aureus, streptococcus, grupo D, beta hemolíticos y hasta otras especies de streptococos, ¿no? E. coli, Klebsiella, varios, y microorganismos anaerobios como cercocos, gram positivos, peptococos, peptostreptococos, Bellonella, lactobacillus, bifidobacterium, Clostridium bacterium. Pero aquí clamidia es el agente que no forma parte de la flora microbiana. La presencia de lactobacilos en vagina es un tipo de microbiota vaginal permanente, transitoria, intermitente, patógena o ninguna de las anteriores. Tenemos microbiota permanente, ¿no? Está integrada por aquellos microorganismos endógenos que se recuperan durante todo el ciclo, en más del 90% de las mujeres. Lactobacillus y Corynebacterium. Esporádica es integrada por aquellos microorganismos endógenos que solo aparecen en un momento del ciclo, como ureoplasma. Intermitente está integrada por aquellos microorganismos endógenos que se recuperan clínicamente. Gardnerella y Streptococcus del grupo B. Y patógena es aquella integrada por microorganismos exógenos que producen patología determinada y no forman parte de la flora habitual. Rea, clamidia, treponema pallidum, ¿no? Y lactobacillus es permanente. Según los criterios de Nugent y Amsel, un score de 7 a 10 corresponde a microbiota habitual, microbiota intermedia, vaginosis bacteriana, microbiota saprófita, candidiasis moderada. Criterios de Nugent, ¿no? Basados en el Gram, según características morfológicas microscópicas y la presencia de Lactobacillus, Gardnerella o Mebilincus, ¿no? En este caso el score es 7 a 10, vaginosis bacteriana; 4 a 6, microbiota intermedia; 1 a 3, microbiota habitual. La respuesta aquí, 7 a 10, es vaginosis bacteriana. Es microorganismo patógeno de localización endocervical. Cándida, Neisseria gonorrea, Streptococcus agalactiae, Trichomona vaginalis, Gardnerella vaginalis. Y tenemos, ¿no? Localización de los microorganismos patógenos. En vagina, Cándida, Tricomona, vaginosis, Streptococcus agalactiae y otros lactobacilos como vaginosis citolítica. Mientras que endocervical, propio del cuello del útero, Neisseria gonorrea, clamidia, micoplasma, ureoplasma y listeria monocitogenes, ¿no? Entonces aquí la respuesta es B, es gonorrea.
El uso de antimicrobianos predispone la infección por uno de los siguientes: lactobacilos, actinomyces, gardnerella, estafilococos o cándida. Administrados tópicamente o en forma sistémica, los antimicrobianos seleccionan microorganismos resistentes y especies de cándida de la microbiota vaginal, alterando el equilibrio cualitativo y cuantitativo, ¿no? El uso de antibióticos es para cándida, factor de riesgo. La presencia de mal olor en la vaginosis bacteriana es debido a aumento de amonio, aumento de anaerobios, aumento de poliaminas, disminución del ácido láctico o aumento de trimetilamina. La lunita les tenía que pescar, ¿no? Aquí tenemos, doctores, el flujograma de la vaginosis bacteriana. El aumento de amonio es para que sea un factor de Gardnerella vaginalis. El óxido de trimetilamina es el responsable del mal olor. El aumento de poliaminas es para el aumento del transudado para el flujo genital, ¿sí? El aumento de anaerobios es para que haya el aumento de amonio. Entonces, para el mal olor en la vaginosis bacteriana es trimetilamina. La presencia de vaginosis bacteriana predispone a la infección por uno de los siguientes: sífilis, molusco contagioso, candidiasis vaginal, virus del papiloma humano. Todos son correctos. La vaginosis bacteriana, la Gardnerella especialmente, es como un agente nexo para que ingresen otros agentes y puedan producir enfermedad, ¿no? Como asociación con enfermedad pélvica inflamatoria, clamidia, asociación con infecciones postoperatorias, endometritis, asociación con lesiones intraepiteliales del tracto genital inferior, virus del papiloma humano y transmisión de VIH. Aquí la respuesta es virus del papiloma humano. Son considerados factores de riesgo para la vaginosis bacteriana, excepto uno: raza negra, tabaquismo, dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales, o aquí todos son correctos.
Aquí tenemos los factores de riesgo conocidos para vaginosis bacteriana. Edad reproductiva con dependencia hormonal. Raza negra, factores genéticos. Tabaquismo. Uso de dispositivo intrauterino. Ducha vaginal, cunilingos, cambio de pareja y mayor prevalencia en homosexualidad. ¿Sí? No es uso de anticonceptivos orales. Son considerados eventos obstétricos asociados a vaginosis bacteriana, excepto abortos en primer trimestre, embarazo ectópico, partos prematuros, corionitis, infecciones después de una cesárea. Aunque existen evidencias firmes en cuanto a la asociación de vaginosis bacteriana con distintos eventos obstétricos, aún existen controversias sobre el impacto del tratamiento. Los siguientes eventos obstétricos se asocian, ¿no? Abortos, partos prematuros, LPM, coriomionitis, infecciones puerperales e infección después de una cesárea, pero no embarazo ectópico. Es considerado gold estándar para el diagnóstico microbiológico de la vaginosis bacteriana, la clínica, el PCR, determinación del pH vaginal, prueba de aminas o los criterios de Nugent y Amsel. En las infecciones de vaginosis bacteriana, ¿no? Manejarse solo con la clínica conduce a errores diagnósticos frecuentes, tanto en más como para poder adecuar los recursos diagnósticos según el nivel de complejidad, se sugiere una propuesta diagnóstica para las infecciones. En la actualidad, los criterios diagnósticos más utilizados propuestos por Nugent y Amsel, ¿no? Entonces, estos son los justamente considerados gold estándar, criterios de Nugent y Amsel. Pregunta anexo. Son componentes del criterio de Amsel excepto flujo homogéneo, pH de 4,5, prueba de amina positiva, presencia de Clue cells, dolor pélvico. Los criterios de Amsel son suficientes, 3 de 4 para hacer el criterio diagnóstico, donde está flujo homogéneo, pH de 4,5, pruebas de amina positiva y la presencia de Clue cells. Con esto son parte de los criterios de Amsel, pero el dolor pélvico no forma parte. El tratamiento de la vaginosis bacteriana recomendado por la CDC es tinidazol, vía oral 2 gramos monodosis, clotrimazol 500 miligramos tableta vaginal una sola vez, metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, penicilina G benzatínica 2,4 unidades internacionales, una ceftriaxona IM durante 10 días.
Aquí tenemos, ¿no? Las recomendaciones. Primera línea, metronidazol, oral cada 12 horas por 7 días. La alternativa es clindamicina en gel o en crema vaginal, 5 aplicaciones, uno por noche por 7 días. Las alternativas hay clindamicina oral, clindamicina en óvulo, tinidazol oral, ya sea 3 o 5 días. En, en vaginosis bacteriana no hay dosis única. ¿Sí? En vaginosis bacteriana no existe la dosis única. Así que aquí la respuesta sí es metronidazol, 500 bioral cada 12 horas por 7 días. Uno de los siguientes es un factor de riesgo para candidiasis vaginal: dispositivo intrauterino, promiscuidad, raza, diabetes, homosexualidad. Condiciones que incrementan el riesgo: embarazo, obesidad, diabetes, uso indiscriminado de antibióticos, corticoides, anticonceptivos con dosis altas de estrógeno, terapia hormonal sustitutiva, estrés, inmunosupresión y los hábitos: uso de pantalones ajustados, duchas vaginales, ropa interior de nylon, clima tropical, dietas ricas en carbohidrato, uso de espermicidas, etc. Entonces aquí el factor de riesgo es diabetes. Prácticamente todos los otros son de vaginosis bacteriana. La presencia de Cándida no albicans corresponde a candidiasis vulvovaginal infrecuente, candidiasis no complicada, candidiasis moderada, candidiasis en estado de inmunosupresión, o todos son correctos. La candidiasis complicada, ¿no? Es recurrente, es severa, es debida a cándida no albicans y por lo general el huésped es anormal, es decir, hay diabetes descontrolada, inmunosupresión especialmente, ¿no? Entonces aquí en cándida no albicans corresponde a candidiasis en estados de inmunosupresión. Uno de los siguientes no corresponde al diagnóstico de candidiasis vaginal: flujo blanquecino grumoso, visualización de IFAS, pH menor de 4.5, test de aminas positivo, o todos son correctos. El diagnóstico en general sobre diagnosticar la infección por especies de cándida cuando se emplean criterios clínicos, ¿no? Características del flujo: escaso o abundante, con flóculos o grumos gruesos, no fétido, generalmente blanquecino. pH menor de 4.5, aquí no se altera el pH. Prueba de aminas negativa. Respuesta inflamatoria suele ser generalmente negativa, ¿no? Es positiva en candidiasis vulvovaginal severa. Microscopía, blastóforos, IFAS. Citología del Papa Nicolau, poco útil. Y en el cultivo es imprescindible con sospecha clínica y microscopía también. También deberá tenerse en cuenta en candidiasis vulvovaginal recurrente. Entonces aquí lo que no corresponde es el test de aminas positivo, que esto es para vaginosis bacteriana. Preguntas de exámenes pasados. Indique el inciso correcto referente a los criterios diagnósticos de candidiasis vulvovaginal. Células clave, test de aminas negativo, respuesta inflamatoria negativa, pH vaginal, microscopía.
Respuesta inflamatoria negativa. La respuesta del examen. En la flora vaginal se encuentra el bacilo gram negativos. Indique el correcto. Corynebacterium, Enterococcus, Streptococcus, Prevotella, Clostridium. Sí, la respuesta es Prevotella. La vaginosis bacteriana es producida por clamidia, Staphylococcus agalactiae, Neisseria gonorrhea, Candida albicans, Gardnerella vaginalis. La respuesta era Gardnerella, ¿no? No, preguntita sencilla de examen pasado. Puntos claves, la vaginosis bacteriana tiene flujo homogéneo blanco grisáceo con olor a pescado. La candidiasis es flujo espeso tipo queso cottage y prurito intenso. La tricomoniasis, flujo espumoso amarillento verdoso con inflamación. El pH vaginal en vaginosis bacteriana y tricomonasis está aumentado, mayor a 4,5. En candidiasis, pH normal. Prueba de aminas es positiva en vaginosis bacteriana. Microscopía con solución salina, en vaginosis encontramos células clave. En candidiasis, hifas. En tricomoniasis, protozoarios móviles. Para el tratamiento, vaginosis bacteriana, metronidazol. Candidiasis, clotrimazol o fluconazol. Tricomoniasis, metronidazol o tinidazol. Factores de riesgo comunes: relación sexual, luchas vaginales, cambios hormonales, uso prolongado de antibióticos, especialmente estos últimos en candidiasis. Complicaciones importantes: la vaginosis bacteriana, mayor riesgo de parto prematuro y enfermedad pélvica inflamatoria. Tricomoniasis aumenta la transmisión de VIH y parto prematuro. Candidiasis recurrente puede requerir tratamiento prolongado. La vaginosis bacteriana se asocia a la pérdida de lactobacilos y aumento de anaerobios. La candidiasis no es una infección de transmisión sexual. La tricomonasis es exclusiva de transmisión sexual. Es posible la coexistencia de vaginosis bacteriana y candidiasis o tricomoniasis. Consideraciones en el embarazo: vaginosis bacteriana y tricomoniasis, metronidazol oral es seguro. La candidiasis preferida soles tópicos en lugar de orales. Excluir vaginitis atrófica, vaginosis citolítica y enfermedad pélvica inflamatoria en casos sintomáticos típicos. Educación a la paciente, evitar duchas vaginales y promover el uso de preservativo. Uso de probióticos ayudan a restaurar la flora vaginal normal en casos recurrentes de vaginosis bacteriana o candidiasis. Patología vaginal incidental, hallazgo de células clave o levaduras por pruebas de Papa Nicolau. Terapia empírica, indispensable en casos de sospecha de clínica alta antes de los resultados confirmatorios. Importancia de abordaje individualizado, ajustar el tratamiento a las características de la paciente, ¿no? Como edad, estado inmunológico, embarazo, etcétera. Pueden tomar una captura de pantalla a estas preguntas para que ustedes las puedan resolver. Vamos a tomarle ahora a la segunda página, por favor, una captura de pantalla.
Vamos a, antes de hacer el tema, porque nos vamos a... La pregunta 22 dice, ¿no? El inciso correcto respecto a los criterios de diagnóstico de candidiasis vulvovaginal. ¿Células clave? No. Test de aminas negativo, evidentemente es negativo. Respuesta inflamatoria negativa es negativa, ¿ya? Y pH vaginal, como es normal, no es un criterio diagnóstico. Aquí sí voy a refutar la observación que hacen, ¿ya? Entonces sí, podría haber sido hasta el test de aminas, test de aminas negativo, porque evidentemente es negativo, ¿ya? Pero por lo general no pedimos test de aminas en Cándida. Tal vez ahí es el único que se llama que podemos, el único que puedo resaltar de la pregunta, ¿ya? Vamos con nuestro segundo tema, infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Por favor, avíseme si se logra ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Ya, muy bien, comencemos. Característico, caso clínico, mujer de 28 años, previamente sana, acude a la consulta por dolor abdominal bajo, fiebre de 38,5, flujo vaginal purulento y dolor durante el coito, desde hace 3 días. Refiere episodios previos de flujo genital con olor fétido tratados con metronidazol hace 6 meses, pero no concluyó el tratamiento. En el examen físico se observa sensibilidad en el abdomen inferior y dolor intenso a la movilización cervical. La paciente no presenta erupciones cutáneas ni lesiones visibles genitales externos. En el examen de espéculos se observa flujo purulento amarillo verduzco en el canal vaginal. Los laboratorios destacan leucocitosis de 13.500 y una proteína C reactiva positiva de 90 miligramos sobre litro. Tricomoniasis. Esta es una infección parasitaria, a diferencia de la cándida y la vaginosis, que la primera es que se llama micótica y la segunda bacteriana. Esta es un protozoario que tiene flagelo, ¿no? Que puede invadir cuello del útero, puede invadir vagina y puede también invadir uretra. Hasta en el hombre puede presentarse hasta en glándula prostática, ¿no? Especialmente con situaciones de homosexualidad. Dentro de los síntomas de la tricomoniasis va a destacar flujo genital, amarillo, verduzco y con espuma. Es una característica bien importante de la tricomón. Va a haber prurito, va a haber disuria, dispareunia, muy importante en tricomoniasis y hasta puede haber dolor pélvico. Los signos va a destacar una secreción amarillenta, en función al flujo, vamos a encontrar eritema tanto de vulva, tanto de vagina, pero muy característico la colpitis con puntos rojos. De ahí radica que podemos encontrar el cuello aframbuesado o el cuello en frutilla. Para el diagnóstico de la tricomona, esta sí es de transmisión sexual, podemos ver la característica del flujo. El pH es mayor a 4,5. Aquí sí hay amina positivo también. Podemos encontrar radioinmuno detallado como positivo también, y en la microscopía vamos a encontrar al protozoario flagelado. Tratamiento de elección, metronidazol o timidazol. Aquí sí podemos hacerlo tanto en horario como también podemos hacerlo en dosis única. Aquí sí podemos en tricomoniasis. Otra infección de transmisión sexual es la sífilis. La sífilis es producida por la bacteria Treponema pallidum, ¿ya? Sabemos bastante bien de que la forma de transmisión, la más frecuente sexual, puede ser por inoculación por compartir jeringas, otra común, la de transmisión vertical, la sífilis congénita, y la bibliografía dice, es cuasi imposible por transfusión sanguínea, debido a que siempre se hace, que se llama
pruebas de laboratorio para saber que el paciente no tenga sífilis antes de transfundirlo. Por ese motivo, entre comillas, es cuasi imposible. Pero si hiciéramos una transfusión sanguínea sin probablemente las pruebas, si el paciente fuera portador, tal vez tuviera infección, ¿no? Pero es cuasi imposible debido a la norma del uso de hemoderivados. Dentro de la historia natural podemos encontrar que hay sífilis congénita, sífilis adquirida. Esta última puede ser temprana o tardía. Iremos a los periodos clínicos de la sífilis. El periodo primario es la aparición de un chancro. El chancro es duro, no doloroso, no presenta sintomatología. Muchas de las pacientes, debido a de que el chancro por lo general lo encontramos en vagina, más en cuello del útero, y no tan frecuentemente, pero sí se presenta también en vulva, es el motivo por el cual no podríamos realizar el diagnóstico apropiado, ¿ya? Entonces, la colonización y la manifestación del chancro se produce entre los 10 días hasta 6 semanas. En el periodo secundario, miren, pueden pasar hasta 6 meses, ¿no? Una vez pasada la etapa primaria. Aquí se van a presentar la roceola, ¿no? Van a aparecer erupciones cutáneas en tórax, pueden aparecer en extremidades, o pueden aparecer las lesiones de chancro en extremidades, palma de las manos, planta de los pies, perdón, puede presentarse en cuello, en mucosas, y si no se hiciera el tratamiento adecuado, pasaría a un nivel terciario, ¿no? La sífilis terciaria que sí tiene secuelas y complicaciones importantes porque va a afectar tejido nervioso y cardiovascular. Pueden aparecer que se llama lesiones en meninges, en parénquima cerebral, en tejido cardiovascular y las lesiones gomatosas que afectan tejido nervioso, inclusive de eh, médula espinal, ¿no? Por eso se presenta la tabes dorsal. Una situación bien importante de la sífilis es la congénita, es la que la mamá puede transmitir por vía vertical hacia el producto. Por lo general, los productos se pueden evitar por la presencia de la espiroqueta. Tenemos que siempre hacer estudios para ver, porque las pruebas positivas nos informan el riesgo que puede haber de contagio vertical, ¿no? Mucho más es en función al material positivo en el producto, ¿no? Ahí es donde tenemos que realizar los estudios y se puede afectar fácilmente al sistema nervioso del producto. Los niños con sífilis congénita por lo general van a presentar nariz sencilla de montar, tibia en sable, los dientes de Hutchinson, ¿no? Podemos ver aquí son como dientes de vampirito, alteraciones de la córnea, articulaciones, rash maculopapular y la alteración hepática es por lo general alteración grave en el producto. Para realizar el diagnóstico, tenemos en cuenta que hay pruebas no treponémicas como el BDL, el USR y el RPR, y tenemos pruebas treponémicas, FT-APS, el TPHA, el MHTP y el TPPA, ya son pruebas exclusivas para treponema, pero por lo general, por lo costoso y difícil de uso, no es de tan uso frecuente. Más sin embargo, dentro de las pruebas, siempre la microscopía del campo oscuro y también podemos utilizar el PC, ¿no? Pero la microscopía siempre es la más importante y además también es la más importante en sífilis congénita. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de la sífilis es con penicilina, ¿ya? Dentro de la penicilina podemos utilizar benzatínica, 2,4 millones dosis única, podemos utilizar 2,4 millones por 3 dosis, podemos utilizar 2,4 millones por 2 dosis, o si no contamos con benzatínica, podemos utilizar penicilina gesódica, pero esta sí debe ser endovenosa, 2 a 4 unidades millones, perdón, IV cada 4 horas de 10 a 14 días. Si la paciente tuviera resistencia o alergia a la penicilina, podemos utilizar eritromicina, tetracyclina y ceftriaxona. Citar dentro del cuadro alergénico que existe un síndrome llamado de Harris-Hershmeyer, que es la alergia a la penicilina durante el embarazo. Puede producir óbito fetal,
muy letal o puede producir cuadros de sufrimiento fetal agudo, ¿no? En eso se caracteriza el síndrome. Pasamos a las infecciones netamente del cuello del útero. Habíamos visto hace un momento dentro de la localización de patógenos cuáles son los más frecuentes. Tenemos a gonorrea, clamidia, tricomona y también hay otros, ¿no? Entonces aquí desglosamos, como ya hemos visto tricomona, vamos a ver los dos principales, gonorrea y clamidia. También hay cuadros de cervicitis no infecciosas, como las traumáticas, autoinmunitarias, alérgicas, químicas y neoplásicas. No son de transmisión sexual, ¿no? Dentro de la clínica, en general, las pacientes pueden ser asintomáticas, no expresar clínicamente la enfermedad, o que se llama, pueden producirse enfermedad pélvica inflamatoria. Prácticamente gonorrea, clamidia, especialmente esta última, es el agente etiológico responsable de la enfermedad pélvica inflamatoria, que ya lo vamos a ver el día lunes. De modo de que la conexión de infecciones de transmisión sexual e enfermedad pélvica inflamatoria es muy corta la brecha. Pueden presentarse sangrados uterinos anormales en endometritis, ¿ya? Puede presentarse dispareunias y hasta infecciones del tracto urinario, muy frecuente especialmente en gonorrea. Dentro de las complicaciones, infecciones del tracto superior, es decir, enfermedad pélvica inflamatoria, complicaciones en el embarazo, amenazas de parto prematuro, congenionitis, RPM, neonatales, la clamidia puede, que se llama, contagiar al producto y producirse que se llama clamidiasis conjuntival. Hay también neoplasias, riesgo muy bajito, pero bueno, ahí está en la literatura y que pueda coexistir con otras infecciones de transmisión sexual. Gonorrea, una bacteria con afinidad en el cuello del útero y la uretra. Menor afinidad en trompa, glándula de Bartolino, faringe y ano, ¿no? Pero puede afectar todos estos tractos. Es un diplococo gram negativo, ¿ya? El tratamiento de elección de la gonorrea es en función a ceftriaxona, ciprofloxacina, acetromicina, amoxicilina y más cefalosporinas inclusive. La clamidia sí es más representativa porque esta sí puede presentar, aparte de la cervicitis, puede presentar uretritis, puede presentar bartolinitis. Es muy frecuente el absceso de Bartolino por la clamidia. Es prácticamente una de las infecciones que sí puede manifestarse por vía cutánea con el linfogranuloma venéreo. Puede presentar enfermedad pélvica inflamatoria y el producto puede producir conjuntivitis neonatal. Destacar que además es una causa para la perihepatitis, a este se le conoce como el síndrome de Fitzhugh-Curtis. La clamidia trachomatis, vamos a hacer el diagnóstico en función a cultivo, podemos pedir antígenos, anticuerpos y también podemos pedir el ADN de la bacteria. ¿Ya? Esa es la forma como vamos a realizar el tratamiento, digo, el diagnóstico. Y el tratamiento podemos realizarlo en función a minociclina, doxiciclina, tetraciclina, acetromicina, eritromicina y levofloxacina. La citromicina es un medicamento de fácil uso porque es 1 gramo de citromicina, dosis única, es la ventaja, y que además es la misma terapéutica para la pareja. Dentro de las virales, las más representativas, virus del papiloma humano. Sabemos bastante bien que tenemos cepas de alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Las de alto riesgo, 16, 18, las más características, pero también puede ser 45, 56. Moderado riesgo, 31, 33, 35, 51, 52. Y las de bajo riesgo, que por lo general son las que van a presentar verrugas genitales, entre alto y moderado cáncer de cuello uterino. Las de bajo riesgo, 6, 11, las más representativas, 40, 42, 43 y 44 también son para bajo riesgo. Dentro de sus proteínas genómicas tenemos que hay E1 que se llama, es en función a la replicación viral. E2, factor de transcripción viral. E4, interacción con el citoesqueleto. E5, interacción con receptores del crecimiento. Las más importantes son las dos siguientes. E6 porque hay degradación del P53 y el E7 es una degradación del PRB, que esta es la inmunosupresión, digo, supresión para tumores, ¿ya?
L1, proteína mayor, L2, proteína menor, ¿no? Estas dos son las más importantes en la patogenia del papilomavirus humano. El herpes simple es una infección que tiene dos tipos, ¿no? Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 por lo general es de abdomen para arriba y el virus tipo 2 es para abdomen para abajo, ¿no? Es decir, por lo general el tipo 1 afecta más mucosa oral, el tipo 2 afecta mucosa vaginal, ¿no? En el primer trimestre, que se le llama, puede afectarse en el primer trimestre sin afectación importante, puesto de que la madre va a desarrollar buenos anticuerpos para el producto. Pero en el tercer trimestre, aquí es la letalidad, porque la mamá por lo general no le va a poder pasar inmunidad, ¿no? Y el producto puede comprometerse. Tratamientos de elección para el herpes: aciclovir, valaciclovir, famciclovir y defrutarina. Otra infección viral, el molusco contagioso, es un poxvirus. Tenemos las variantes del molusco 1, 2 y 3, ¿no? Van a producir condilomas planos, a diferencia del papilomavirus que produce condilomatosas verrucosas, ¿no? El tratamiento muy similar, cuasi idéntico al papilomavirus humano. Extracción de las verrugas, ¿ya? De las condilomas, ya sea planos, el curetaje, crioterapia, podofilina o inmunomoduladores. Con el pequeño resumen, ahora pasaremos a las preguntas de este tema. Ustedes son dueños del chat, doctores. Citando nuevamente nuestro caso clínico. Mujer de 28 años, previamente sana, acude a consulta por dolor abdominal bajo, fiebre 38.5, flujo vaginal purulento y dolor durante el coito, es decir, dispareunia desde hace 3 días. Refirió episodios previos de flujo vaginal con olor fétido tratados con metronidazol hace 6 meses, pero no concluyó el tratamiento. Al examen físico destaca que se observa en el abdomen inferior dolor intenso a la movilización cervical. La paciente no presenta erupciones cutáneas ni lesiones visibles en genitales externos. Al espéculo se observa flujo genital amarillento verde en el canal cervical. Hay leucocitosis y proteína C reactiva positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Vaginosis bacteriana, enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubovárico, endometritis crónica o cistitis no complicada. Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Lo que más representa en esta paciente. Por el dolor abdominal ya. No es solo cervicitis, sino ya subió. ¿Cuál es el agente etiológico más comúnmente implicado en esta condición? Tricomona, treponema, clamidia, Gardnerella, herpes simple tipo 2. Clamidia. Tal vez otra alternativa, obviamente no está acá, pero hubiera sido gonorrea, ¿no? Pero aquí, clamidia. ¿Cuál sería un hallazgo en microscopía del flujo cervical compatible con enfermedad pélvica inflamatoria? Esporas, células clave, dipoclocos gram negativos, eritrocitos o cristales en el lecho. Prácticamente ver la bacteria, ¿no? Es lo que nos da el diagnóstico. Uno de los siguientes no forma parte de los criterios de tricomona vaginalis. Flujo amarillento fétido, pH menor a 4.5, test de aminas positivo, respuesta inflamatoria positiva o la visión del parásito en microscopía.
Diagnóstico. Característica del flujo es escaso o abundante, pero es amarillento, siempre con burbujas y es fétido también. El pH mayor a 4,5. Prueba de aminas a menudo positiva. Radioinmunoensayo positivo. Microscopía es imprescindible para visualizar al parásito. Entonces, lo que no forma parte de los criterios es pH menor a 4,5. Tratamiento de la tricomoniasis recomendado por la CDC. Penicilina G benzatínica, metronidazol vía oral 2 gramos monodosis, acitromicina 2 gramos, ceftriaxona 500 miligramos IM durante 5 días o la ceftriaxona 400 miligramos vía oral. Tratamiento para la tricomoniasis, metronidazol 2 gramos monodosis, tinidazol 2 gramos monodosis. Las alternativas es metronidazol en horario, ¿no? Entonces, metronidazol, 2 gramos, monodosis. Chancaca hasta ahorita. El treponema pallidum es tipo coco gram positivo, blastóforo, protozoro flagelado, vibrión, espiroqueta. Treponema pallidum es una bacteria móvil, espiroforme y pertenece al orden Spirochetales, ¿no? Familia Treponemataceae. Es filiforme y filamentosa. Su longitud varía de 5 a 15 micras y su diámetro es de 0,1 a 0,2 micrones. Entonces es una espiroqueta. Son efectos de la sífilis congénita en el producto, excepto nariz sencilla de montar, tibia en forma de sable, queratitis, cardiopatía o los dientes de Hutchinson. La afectación del sistema nervioso central es frecuente, aproximadamente en un 22% de los neonatos. En caso de sobrevivir a los 6 a 12 meses de vida, el niño no tratado pasa una fase latente de la enfermedad. Las alteraciones óseas producen deformidades en la nariz sencilla de montar, y las extremidades inferiores, tibia sensable. Otros síntomas pueden ser queratitis intersticial, afectación de la córnea, con fotofobia, dolor e inflamación corneal. Neurosífilis sintomática o asintomática, hidratosis de rodillas, no las articulaciones de Cluton, alteraciones en los dientes, dientes de Hutchinson y la protuberancia frontal, pero no tienen cardiopatía. Son vías de transmisión del microorganismo Treponema pallidum, excepto contacto sexual, inoculación, a través de la placenta, a través del canal del parto, transfusión.
Se transmite de persona a persona a través de contacto directo con una lesión sifilítica durante el sexo vaginal, anal o oral. El 90% de los contactos se infectan por contacto sexual, es decir, relaciones, inoculación accidental, compartir jeringas. Vertical puede ser transmitida a madre e hijo a través de la placenta o a canal del parto. Y aquí dice la transfusión. Es prácticamente imposible que se transmita por una transfusión de sangre porque la sangre se analiza antes de transfundirse y porque el treponema no se puede mantener vivo más de 24 a 48 horas en la sangre que se conserva en Hemoteca, ¿no? Entonces, no es por transfusión prácticamente. Teóricamente posible, pero prácticamente no. Una de las siguientes es una prueba no treponémica. Microscopía de campo oscuro, FT-ABS, PCR, BDRL, todas son correctas. Y en La Paz está lloviendo a cántaros. Pruebas no treponémicas. BDRL todos son de sus análogos en inglés, ¿no? Técnica microscópica. Tiene la ventaja de que el antígeno debe ser preparado fresco diariamente, solo para suero y líquido cefalorraquídeo. USR, técnica microscópica, tiene el agregado de cloruro de colina y el EDTA, lo que la vuelve más estable y no es necesario calentar el suelo para inactivarlo. Y el RPR, técnica macroscópica, el agregado de partículas de carbón permite observar la aglutinación al ojo desnudo. Entonces, aquí la única prueba no treponémica es BDRL. Son características de la reacción de Harish-Hershmeyer, excepto fiebre, coagulación intravascular diseminada, escalofríos, mialgias, cefaleas. La reacción, ¿no? Esta reacción ocurre aproximadamente en el 45% de las embarazadas tratadas, la mayoría de ellas cursando estadios tempranos de la enfermedad. Puede ser vista entre las 2 a 24 horas de administrado del antibiótico. Se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos, mialgias, cefaleas y ocasionalmente hipotensión. En las mujeres embarazadas además puede desencadenar contracciones uterinas, sufrimiento fetal y también se ha informado óbito fetal, ¿no? Pero lo que no hace es coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico de sífilis congénita se realiza con microscopía de campo oscuro, PCR, FTA-ABS, BDRL o cultivo de testículo de conejo. En algunita siempre tengo que por lo menos pescarle. Están estudiando bastante bien. El diagnóstico de certeza de la sífilis congénita se efectúa mediante la identificación del treponema pallidum por microscopía de campo oscuro o anticuerpos fluorescentes en alguna de las siguientes muestras: lesiones del recién nacido, placenta, cordón umbilical, líquido amniótico y material de autopsia, perdón.
Microscopía de campo oscuro. Ese es el diagnóstico para sífilis congénita en el producto. Si bien que se llama el FTAPS, es microscopía de campo oscuro, ¿ya? O sea, en realidad también lo podemos ver con fluorescencia. Dice en una capita superior ahí, dentro de esta respuesta que les he puesto hace un momento, de que no es reactivo para congénito, ¿ya? El linfogranuloma venéreo es producido por treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, molusco contagioso, virus del herpes. Linfogranuloma venéreo es la única infección por Chlamydia trachomatis que da lugar a compromiso y manifestaciones multisistémicas. Se pueden observar distintas fases donde existe una lesión transitoria, seguida de luego de un estado secundario con linfadenopatía regional supurada. Entonces, la clamidia es quien produce el linfogranuloma venéreo. Uno de los siguientes no forma parte de los estudios de gabinete para Chlamydia trachomatis. Cultivo, detección de antígenos, detección de ADN, detección de anticuerpos, PCR. Para diagnosticar clamidia tenemos que utilizar cultivo, podemos utilizar antígenos, podemos utilizar el ADN y el anticuerpo. Dentro de la práctica clínica ¿no? Ver inmunoglobulina G y M para clamidia es lo que podemos también utilizar aparte del cultivo. Pero PCR no utilizamos. Si bien lo podemos utilizar en general, pero no es para clamidia exclusivo, ¿no? ¿Cuál es el método diagnóstico imprescindible que se debe realizar en la cervicitis? Examen en fresco, PCR, LCR, cultivo, la clínica. Microscopía. A diferencia de lo que ocurre en el sexo masculino, el examen directo y por coloraciones y materiales ginecológicos, sobre todo cervical, no posee una sensibilidad adecuada, hecho que no permite utilizar estas técnicas como método de tamizaje, y es por eso que es imprescindible efectuar el cultivo para un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, para cervicitis, cultivo. Tratamiento recomendado para la gonorrea, cefixime, 400 miligramos vía oral, ceftriaxona, 125-200 miligramos intramuscular, cefaloxima acetilo, 1 gramo oral, dos o ninguno. Sencillita esta, ¿no? Tratamiento de todas las cefalosporinas.
naltrexona, cefaloxinas. Después, fluoroquinolonas, ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, espectinomicina, amoxicilina, acitromicina, cefpodoxima, ceftibuteno. Hartas funcionan para gonorrea. La bartolinitis está producida por una de las siguientes bacterias: Treponema pallidum, Clamidia, Trichomona, Haemophilus, o todos son correctos. Bartolinitis, la infección purulenta en la glándula del Bartolino puede deberse tanto a Neisseria gonorrea como también a Clamidia trachomatis, así también a otros microorganismos, ya sean facultativos o anaerobios, ¿no? Indistinguibles desde el punto de vista clínico. Aquí la respuesta es Clamidia trachomatis. El tratamiento para la infección de Clamidia trachomatis sugerente es tinidazol vía oral 2 gramos dosis única, acitromicina 1 gramo dosis única, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, penicilina benzatínica 2,4 millones en monodosis o la ceftriaxona 250 miligramos intramuscular por 10 días. Veamos tratamientos de la clamidia. Acitromicina, 1 gramo dosis única, pero también podemos utilizar doxiciclina, eritromicina, minociclina, ofloxacina o levofloxacina, ¿no? Todas estas últimas en horario y por tiempo. La única que es dosis única es la acitromicina. Tipos de BPH de alto riesgo: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 12, 15, 13, 40, 9, 10, 50, 62, 31, 33, 35, 51, 52, 16, 18, 45, 56. Tenemos, ¿no?, la clasificación vigente del BPH es en función a la caracterización de su genoma. Se agrupan en alto, 16, 18, 45, 56. Moderado, 31, 33, 33, 35, perdón, 51, 52. Y a bajo riesgo, 6, 11, 40, 42, 43, 44. El 16 solito es responsable del 50% de todos los cánceres, ¿no? La respuesta es E. Una infección por herpes virus en el embarazo es letal si se produce primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, etapa preconcepcional o se produce en cualquier trimestre. Las mujeres con herpes genital pueden desarrollar un embarazo y parto vaginal normal, especialmente si se tiene el diagnóstico de herpes genital antes de quedar embarazada. En caso de que la madre ya posea un historial de herpes genital,
hay anticuerpos circulando en la madre que protegen el producto gestacional durante el parto, ¿no? Hay solo dos situaciones en las cuales el feto en desarrollo puede estar en riesgo. Un episodio severo durante el primer trimestre que puede conducir a un aborto, ¿sí? Pero un primer episodio en el último trimestre del embarazo, muy poco común, dado de que no hay tiempo para que la madre produzca anticuerpos, la transmisión del virus al feto causa una herpes neonatal, una condición potencialmente fatal. Sin embargo, el herpes neonatal es extremadamente raro en los países desarrollados. La monitorización cuidadosa y el uso prudente de terapia individual y o cesárea pueden ayudar al riesgo. Si bien en el primer trimestre pudiera provocar, pero para el producto hemos visto de que le puede pasar inmunidad, pero es letal en el tercer trimestre. Preguntas de examen. Paciente de 25 años, VIH positivo, acude porque presenta un cuadro clínico de 2 días caracterizado por vesículas confluentes, muy dolorosas en la extremidad inferior y rodeada a la zona genital que abarca un dermatoma. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Abudantes líquidos, velaciclovir, valanciclovir, aciclovir, ajustar a dosis de retrovirales. ¿Sí? El aciclovir es el más representativo, ¿no? Pudiéramos tener otros antivirales, pero el más representativo siempre es el aciclovir. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las embarazadas que padecen una infección de tricomonas? Óvulos de mistatina, óvulos de metronidazol, penicilina G sódica, penicilina benzatínica o ampicilina 500 miligramos. Por el hecho de que esté embarazada, no va a cambiar el tratamiento. Medicamento de elección, metronidazol. Paciente embarazada que cursa con sífilis, el fármaco de elección es penicilina, tetraciclina, amicacina, imipenem, trimestoprim sulfamethoxazol. Penicilina. Vamos al tratamiento de elección, por más que esté embarazada la paciente. Las enfermedades de transmisión sexual clásicas o denominadas de primera generación son sífilis, gonorrea chancroblando, sífilis, gonorrea herpes virus, herpes virus clamidia, ureoplasma sífilis, gonorrea herpes virus y sífilis. Sífilis, gonorrea y chancroblando, ¿no? Pertenecían a la primera generación. Pregunta de este año. Infección producida por un protozoo flagelado que afecta el tracto genitourinario, vaginitis, tricomoniasis, vaginitis citológica, lesiones, vaginosis bacteriana.
Pero tricomoniasis no es el único protozoario, entre comillas. Puntos claves. Clamidia y Neisseria gonorrea son las principales causas bacterianas de infecciones de transmisión sexual. Ambas están asociadas a la enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad y embarazo ectópico. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son el estándar de oro para diagnosticar clamidia y gonorrea. Los preservativos reducen significativamente la transmisión de infección de transmisión sexual, pero no protegen completamente contra el virus del papiloma humano. Sífilis primaria, chancro indoloro, linfadenopatía indolora. Secundaria, eritema en palmas y plantas, condilomas planos. Diagnóstico RPR, BDR y confirmación con FDA-APS. Gonorrea, flujo purulento cervical y uretritis. Diagnóstico con tinción Gram, ver los diplococos Gram negativos intracelulares. Clamidia, frecuentemente asintomática, puede ser causa de enfermedad pélvica inflamatoria. Diagnóstico en función al cultivo de la bacteria. Herpes genital, vesículas dolorosas en genitales, linfadenopatía inguinal. Diagnóstico PCR estándar de oro. BPH, lesiones verrucosas como cepa 611 y cáncer de cuello uterino, cepa 618 y preferentemente. Prevención, vacuna del BPH. Tricomoniasis, flujo vaginal verde-amarillo, prurito eritema en fresa. Diagnóstico, protozoarios móviles en solución salina, tratamiento, metronidazol. Vaginosis bacteriana, olor a pescado, Clusel, tratamiento metronidazol. Linfogranuloma venero, causado por clamidia L1, L3, presenta úlceras indoloras, linfadenopatía dolorosa, diagnóstico clínico o serología. Granuloma inguinal, donovanosis, úlceras destructivas progresivas, diagnóstico cuerpos de Donovan en biopsia. Enfermedad pélvica inflamatoria, dolor abdominal bajo, flujo purulento, dolor a la movilización cervical. Complicación, infertilidad, embarazo ectópico. Tratamiento, ceftriaxona intramuscular, toxiciclina oral o metronidazol. Infertilidad tubárica, secuela de infección por clamidia y gonorrea no tratadas. Sífilis terciares, gomas, neurosífilis, aortitis. Las hepatitis B y C, transmisión sexual es importante para virus de la hepatitis, especialmente la B. Tamizaje esencial en pacientes con infecciones de transmisión sexual. Con infección con VIH aumenta el riesgo de transmisión y gravedad de otras infecciones de transmisión sexual. Tamizaje general anual de clamidia y gonorrea en mujeres menores de 25 años o con riesgo elevado. Todas las mujeres con infección de transmisión sexual deben ser evaluadas para VIH, sífilis y hepatitis B y C. La profilaxis post-exposición, para VIH debe considerarse en casos de alto riesgo. Esquemas de tratamiento: clamidia, doxiciclina, citromicina; gonorrea, ceftriaxona o doxiciclina también podemos utilizar; sífilis, penicilina G benzatínica; prevención y vacunación para VPH e hepatitis B. Pueden sacarle ya una captura de pantalla a las primeras preguntas de este tema. Una captura de pantalla a estas otras preguntitas. Bien, doctores, empezamos con las preguntas que tenemos. Doctor, una paciente con diagnóstico de herpes genital pregestacional puede tener parto vaginal o se recomienda la cesárea. Si es pregestacional, no va a interferir en la vía de finalización. Puede tener ambos. Doc, ¿a qué se debe la reacción de Harish? Es un cuadro alérgico de la paciente embarazada a la penicilina. Doctor, ¿puede volver a proyectar las preguntas finales? Por favor, estoy internada y vino visita médica. No pude capturar. Espero que se recupere pronto, doctora.
Deme un segundo. Doctor, respecto al herpes genital, ¿cuáles son las opciones terapéuticas si no existe el tratamiento con aciclovir? Valanciclovir, clovir son las otras, ¿no? Valanciclovir creo que es la segunda, pero por lo general con aciclovir basta y sobra. Doctor, ¿será que pueden mandar los resúmenes del CA con tiempo y no un día antes? Chanfle eso con un porfis. Bien. En candidiasis, doctor, el tratamiento, como su bibliografía dice, ketoconazol es una excelente alternativa. Es más, yo la utilizo. Doctor, ¿puede repetir el diagnóstico de sífilis congénita? La bibliografía dice que es lo mejor hacer microscopía de campo oscuro, de placenta, ¿ya? O de una lesión que tenga el neonato. Dice, si una paciente tiene herpes pregestacional, el embarazo puede activar el herpes genital. De por sí el embarazo sí es un estado donde bajan ligeramente las defensas, pero no como para que el embarazo produzca o active un herpes, ¿sí? Y una pregunta más, si una paciente está con herpes pregestacional, pero días antes del parto está con herpes reactivo, ¿cómo realizaría el parto? ¿Vaginal o igualmente por cesárea? La parte superior de esa pregunta que yo les hice al final, dice claramente de que el hecho de que la paciente tenga virus pregestacional no interfiere en la finalización del parto. ¿Por qué? Porque la madre tiene anticuerpos suficientes para pasarle al producto. Eso quiere decir que la vía de finalización pues va a depender de las características clínicas de la paciente. Si está con vesículas dolorosas y que se llama con mucha molestia para la paciente, el parto la va a matar prácticamente de dolor. Terminaríamos por cesárea, ¿no? Ureoplasma es una, doctor, el ureoplasma es una infección de transmisión sexual, se debe dar tratamiento. No es muy característica. Si bien habíamos visto que es su forma de colonización del cuello del útero, pero hemos visto de que es parte de la flora microbiana normal de la vagina. Podríamos utilizar el tratamiento en función a lo mismo que en vaginosis bacteriana, metronidazol, clindamicina. Si es que hay infección y que se llama diagnosticada por cultivo, ¿no? Doctor, ¿cuál dijo que es más frecuente en el quiste de Bartolino? No, el quiste de Bartolino es de causa celular. El absceso sí es de causa infecciosa. Y dentro del absceso, los dos agentes etiológicos son clamidia y gonorrea. Por favor, siga también enviando sus preguntas de los anteriores temas. La administración se va a encargar de pasar sus preguntitas, doctores. Ya prácticamente estamos entrando a la recta final de ginecología de doctores, así que el lunes tenemos dos temas. Ya prácticamente patología benigna de ovario, patología benigna de mama, cánceres y hemos acabado gineco, ¿no? Creo que no hay más preguntas.
preguntas. Igualmente para ustedes, doctores, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, estudien, estudien, doctores. Vamos al objetivo principal, ¿ya? Tengan muy buena noche, nos vemos el día lunes, que les vaya muy bien.